Estamos de vuelta nosotros en nuestro resumen informativo del mediodía, luego del espacio de Florencia Gismondi, dentro de 5 días televisión. Y en esta oportunidad, al inicio de nuestro servicio informativo, vamos a dejar de lado la primera parte con los servicios, ya que estamos también con una entrevista a fondo. Y agradecemos mucho al economista Facundo González desde la Argentina, y estamos en comunicación justamente para entender cómo se está dando esta situación dentro de la economía, ya que todos los medios argentinos e incluso algunos medios internacionales hoy han puesto en escena principal la situación de un dólar blue a 300 pesos, y queremos entender un poco también la dinámica de cómo se está viviendo al interior de la Argentina este tema. Facundo, economista argentino, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Juan Pablo, ¿cómo te va? Muy buen mediodía, muchas gracias por la invitación. Bueno, esto que decía justamente en la introducción y tratar de entender un poco cómo están viviendo en la Argentina el día de hoy, porque es un hecho noticioso que incluso impacta fuera de vuestro país, en la economía regional y en la economía mundial también, ¿no? Exactamente, y bueno, lo que sucede con el dólar, ¿no? La divisa estadounidense que en Argentina por lo general está como protagonista en la tapa de los medios de comunicación, en los diarios y en el ADN o en la mirada a la hora de la compra cotidiana. Realmente habla a las claras de las dificultades económicas que transcurre el ciudadano argentino con respecto a la inflación, una inflación que evidentemente el gobierno no pudo dar respuestas o por lo menos encauzar hacia una desaceleración. Más allá de los principales desafíos que tiene la economía argentina, el principal problema de la preocupación pasa por la marcha de los precios. Y obviamente, como medida defensiva, lo primero que hacen los argentinos es tratar de valorizar las cuestiones en dólares y también empezar a pensar en dólar. Hay una economía bimonetaria en este país que evidentemente genera muchas complicaciones. Eso es resabio de lo que en su momento fue la política monetaria de Menem con Cavallo, de igualar el peso argentino con el dólar. Y bueno, tiene que ver con esa experiencia, Juan Pablo. La Argentina tiene ese ADN de la década del 90, estamos hablando desde el 91 hasta el 2001, que después hicimos un reseteo muy fuerte porque hubo una crisis, esa situación que se volvió insostenible y después Argentina tuvo que enfrentar problemas que por momentos no pudo resolver. Y entre esos problemas es el nivel de gasto público y más allá del nivel de gasto público, cómo se financia ese gasto que por momentos es exagerado y que ninguno de los gobiernos pudo de alguna manera domar. Por supuesto se trasluce el mayor nivel de inflación en una política bastante descoordinada entre el Banco Central de la República Argentina y el Ministerio de Economía para tratar de tomar medidas que vayan al unísono, que vayan por lo menos con ciertos objetivos en común. Bueno, cuestiones que sucedieron. Más allá, por supuesto, de los desafíos que fue para la República Argentina enfrentar una pandemia en el 2020, como para el resto de los países de la región, que tuvo su impacto en los precios internos de la gran mayoría de los países de la región. Tuvo un cimbronazo, pero en Argentina obviamente hizo muchísimo ruido. Veníamos con niveles de inflación muy elevados. Bueno, hoy estamos hablando de tasas de inflación que no teníamos hace 30 años atrás. En el año 91, retomo la pregunta que me hiciste, estamos teniendo niveles muy similares hacia esos años. Realmente es muy preocupante lo que sucede en materia de precios y por lo general las respuestas o las medidas que se están tomando en la actualidad. Y bueno, hace muy pocos días nada más renunció el ministro de Economía, hay cambio en el equipo económico, también obviamente una pelea interna dentro del frente de gobierno, cuestiones políticas que traen mucho más ruido en una economía que hoy por hoy está convulsionada, mira el dólar de cerca, pero también te pongo un comparativo. El dólar nunca estuvo tan caro, hoy está superando en las variables libres, porque en Argentina hay multiplicidad de tipos de cambio. Hay un dólar para ahorrar, una cotización. Hay un dólar para hacer un gasto en el exterior con la tarjeta de crédito y viajar, hay otra cotización. Hay un dólar oficial si querés hacer algún tipo de exportación o importación de bienes y servicios en la Argentina.
hay un dólar libre que se intercambia entre los particulares que es distinto al que fija el Banco Central. Bueno, esas cuestiones es lo que hace falta ordenar, por lo menos para tomar referencias. Referencias que hoy faltan entre el dólar más caro y el más barato. La brecha es de 135%. Hoy tenés un dólar oficial de 125 pesos. Ese dólar en lo que va del año subió solamente 25%. No te asombres ni se alarmen del otro lado los oyentes. Dice, bueno, 25%. ¿Qué pasaría si el dólar, por ejemplo, en Paraguay subiera 25%? Bueno, sería una catástrofe, ¿no? ¿Cómo se manejaría en el tema de la estabilidad cambiaria con respecto a eso? Bueno, pero la inflación fue del 35, 10 puntos más. Bueno, el otro dólar, el más caro de la economía, que hoy está, por supuesto, trayendo esta charla, que es el dólar blue, el dólar paralelo, el que se pactan las negociaciones en Argentina, subió 47%. Evidentemente hay muchas complicaciones y entre esas cuestiones habla de lo descoordinado que están algunas cuestiones, desde lo monetario y lo cambiario principalmente, tiene la respuesta del Banco Central. En el caso tuyo te toca ser economista y estudias esto a fondo. Yo no conozco, o por lo menos desde mi ignorancia, algún otro país que tenga tantas divisiones dentro de lo que es un manejo de una moneda. ¿O estoy equivocado? No, para nada, Juan Pablo. Y es una cuestión que en Argentina nos trajo muchísimos inconvenientes, muchísimos problemas a la hora de producir, a la hora de tomar decisiones. Porque el empresario que tiene que fijar un precio sobre qué tipo de cambio moneda dura lo refleja. ¿Sobre el dólar paralelo, el dólar informal o el dólar oficial, el que informan en pizarra en los bancos? Bueno, ahí hay un montón de cuestiones que habla de una economía que le faltan incentivos, que faltan coordinar algunas estrategias, porque para el Banco Central hay un mercado único y libre de cambio. Y te digo, no es único porque tiene una multiplicidad de cotizaciones como las que te estoy comentando, tampoco es muy libre porque hoy aquellas empresas que quieren tal vez realizar una compra hacia el exterior, por ejemplo, una empresa importante de Argentina que tenga contacto con otra de Paraguay y quisiera hacer algún tipo de importación de bienes y servicios, evidentemente tiene que pedir con mucho tiempo de anticipación los dólares al Banco Central. En un momento donde los precios internacionales de los commodities, que Argentina y en la región se producen mucho, están en valores históricamente altos. Eso podría llegar a ser un viento favorable para tratar de estabilizar las cuentas y que el Banco Central de la República Argentina tenga los dólares necesarios para estabilizar la cotización del dólar. Bueno, no está pudiendo hacerlo. ¿Por qué? Porque generan muchísimas cuestiones que no quedan en claro. Por ejemplo, exportadores, cosas raras que pasan en este país. Exportadores que dicen, yo la verdad que no voy a esperar con este tipo de cambio oficial y vender hacia el exterior si sé que en el mercado informal el dólar no vale lo que me está diciendo el Banco Central de la República Argentina. Espero porque me parece que se viene una devaluación cada vez más fuerte. Entonces no exportan. Hubo importadores que dicen, ojo porque el dólar al cual yo accedo es un dólar barato, 125 pesos en la Argentina, y el dólar en libre está cerca de 300, hay una brecha de casi 130%, me conviene adelantar las compras. Y bueno, ahí aparece este desacople que hay, con muchas compras hacia el extranjero y pocas ventas. Entonces, obviamente, es una situación muy difícil que genera muchas complicaciones a la economía real y, por supuesto, se manifiesta en el idioma de los mercados, que son las cotizaciones en la economía financiera. Lo financiero hay muchas dificultades, sobre todo porque hoy tenés también un riesgo país, un Estado que evidentemente si quisiera colocar deuda en los mercados internacionales no podría porque está fuera de acceso de los mercados. Facundo, tengo tres cuestiones y agradeciéndote mucho el tiempo, pero me parece interesante conocer a detalle esto que están viviendo ustedes en ese país. ¿Hiperinflación todavía? Pregunto, primero. Hiperinflación, mirá, para hablar de hiperinflación todavía hace falta muchos errores más. Sería muy difícil tener que volver a enfrentar una hiperinflación. Hoy los mecanismos transistores de una hiperinflación como la experiencia que hemos tenido en los años
89, 90, está un poco más difícil, primero porque algo aprendimos de eso, no aprendimos a resolver el problema de tener una moneda sana con estabilidad, pero sí estamos muy cerca. Pensemos lo siguiente, que hoy en Argentina se duplica un precio promedio de la economía. La inflación interanual es 64%. 64% es la inflación interanual. En Paraguay la interanual nosotros tenemos en 2 meses. Es cerca del entre el 10-11%, que es elevada, por supuesto. Pero en Argentina, cuando hablamos de cuánto se duplica un precio, estamos hablando de alrededor de 17 meses. En 17 meses se te duplica un precio en la economía argentina. Lo que valía 50 pesos hace 17 meses atrás, hoy vale 100. Esa es una situación muy compleja, muy difícil y que fue teniendo un dinamismo ascendente. Por ahora las variables para una hiperinflación están lejanas, digamos, pero vamos camino o hacia eso si no revertimos o tratamos de tener algún tipo de ancla nominal que traiga calma en la estabilidad de precio. Todavía está lejano, pero no se puede descartar un escenario de hiperinflación. Tendríamos que estar hablando con tasas que superen ampliamente el 50% mensual. Hoy estamos muy, pero muy lejos de eso. La siguiente pregunta es, porque en realidad eso me parece interesante con lo que te voy a mencionar. Ustedes en Argentina hablan mucho de la grieta, una grieta política, pero yo diría que también están viviendo de a poco una grieta económica entre los que tienen los dólares y los que tienen que vivir con pesos, ¿no? Y sí, exactamente, se refleja principalmente en una sociedad que está fragmentada, que en definitiva está cada vez más dividida y no solamente entre pesos y dólares, sino entre aquel que alcanza a subsistir el costo de vida, que ha encarecido muchísimo, y las personas que necesitan la subvención del Estado para poder de alguna manera tratar de llegar a fin de mes. Ahí hay complejidades muy pero muy fuertes en un país donde supo ser muy productivo, con muchas ventajas comparativas, donde ha perdido oportunidades muy pero muy importantes. Obviamente esas diferencias se reflejan en la clase dirigente, se reflejan en la clase política, tanto dentro como fuera del gobierno no se ponen de acuerdo en las medidas, y eso que ha habido cierta transición de gobierno. Hace menos de 4 años gobernaba una coalición en el poder, hoy hay otra más relacionada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, bueno, Alberto Fernández, una coalición de gobierno que por ahora inclusive tiene mucha discusión interna a la hora de tomar algunas medidas. Y por supuesto lo sufre la ciudadanía, el argentino promedio, que cada vez se le hace más difícil tratar de defender esos pesos que cobra, porque la Argentina se cobra en pesos, maneja en pesos, consume en pesos, pero piensa en dólar. Hoy tenés un mercado inmobiliario que sí o sí opera casi prácticamente 100% en dólares. Los autos también, 100% en dólares. El costo del combustible, básicamente por más que se opera en pesos, pero está y sigue de cerca en dólares. Muchos de los bienes que consumimos en la Argentina que tienen algún componente importado sigue de cerca la variable dólar, y obviamente ahí está el problema. Un banco central que por ahora no dio en la tecla para tratar de traer estabilidad. No solamente el Banco Central, sino también las medidas del Ejecutivo Nacional. Ustedes tienen agenda política en muy poco tiempo. ¿Cómo va a impactar lo económico en lo político? El bolsillo juega a la hora de la economía, y te digo que es decisorio. A la hora de poner el voto, cuando uno está en el cuarto oscuro y está por decidir qué candidato votar, quién va a gobernar o a quién se le da el poder republicano por los próximos años, evidentemente uno hace una especie de análisis y dice, bueno, ¿cómo me fue en estos años? ¿Cuáles son los resultados? Y hoy tenés una Argentina que tal vez tiene más dificultades económicas, que tuvo que sortear la pandemia, sí, es cierto, pero el resto de los países de la región también. Y Argentina sale con un nivel de inflación inédito, con un nivel también de pobreza muy, pero muy preocupante. Hoy en la Argentina tenés casi 5 de cada 10 niños, entre el 50 y un poco más de los niños, por debajo de la línea de pobreza. En Argentina no alcanza, por ejemplo, el nivel promedio de salario para cubrir la canasta básica, y así todo, obviamente, estamos teniendo movimientos muy bruscos en el dólar que modifica todo lo demás.
Evidentemente que la economía juega a la hora de las elecciones y, por ejemplo, eso le sucedió a el gobierno de Mauricio Macri, a la coalición de Juntos por el Cambio, cuando, en definitiva, la sociedad aplazó la gestión económica. Y bueno, habrá que ver también, ¿no? Por ahora falta muchísimo. Cuando vos me preguntás qué puede llegar a suceder en el 2023, cuando en definitiva no sabemos qué va a pasar la semana que viene en la Argentina. Se hablan de algunos cambios importantes con respecto no a nombres, sino a políticas que se tomen al tipo de cambio, al tema de la inflación. Ojo con respecto a la posibilidad de mayor nivel de control para que la ciudadanía se haga de dólares. Cada vez va a haber más prohibiciones hacia la capacidad de que las empresas y las personas puedan adquirir dólares. Todo eso se hace para tratar de sincerar una variable que es el tipo de cambio, que hoy en las versiones libres los agentes económicos lo están pactando a 300 pesos y en el Banco Central 128 pesos. Problemas de un país que no queda tan lejos, somos hermanados, estamos enfrentados, muy relacionados, pero que dentro en la economía los problemas son muy distintos. Y ahí va mi última pregunta, justamente con relación a eso que acabas de decir de Paraguay. Pero el apéndice de la pregunta anterior, ustedes tienen y están viviendo hace un buen tiempo un tutelaje del Fondo Monetario. ¿Ayuda? ¿Es más un elemento coercitivo? ¿Cómo podemos entender también eso? Y en definitiva, el acuerdo del fondo dio una especie de hándicap, de ordenar. Había un pedido muy puntual en base a, bueno, ¿cuál es el programa de gobierno de Alberto Fernández, del presidente Fernández? ¿Cuál iba a ser el programa no solamente de gobierno, sino también económico? ¿Hacia dónde iban a ir algunas metas que no se conocían? Lo que hace el Fondo Monetario Internacional es tratar de acomodar o rearmar a condición de un montón de cuestiones, pero en definitiva da una hoja de ruta hacia dónde podría llegar a ir gran parte de las medidas. Y entre el Fondo Monetario te pide cosas que tienen cierto sentido común. Poner las cuentas en orden. El tema es el cómo. ¿Cómo ponemos las cuentas en orden en un nivel donde el sector privado tiene un promedio muy importante de impuestos? Bueno, por la vía impositiva tenés ciertas restricciones. Achicar el gasto tenés ciertas restricciones por la cuestión social que te estoy comentando. El tema de un sendero que sea de tasas de interés positiva para que calmen los mercados, que sea para que el inversor elija los pesos para rendir y que no se vaya al dólar. Bueno, ese tipo de cuestiones son parte de las medidas que intenta poner o acordar la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, hoy inclusive muchas de las cuales pidió Argentina, no está pudiendo cumplir. Es un ordenador, digamos, en cuanto a la hoja de ruta para presentar un programa, pero que quede en las buenas intenciones y nada más, porque por ahora no está pudiendo cumplir ni siquiera algunas de las cuestiones importantes con el Fondo Monetario Internacional. Ejemplo, para ser breve, se comprometió a que este año se recupere el nivel de reservas en 5.800 millones de dólares. Para la Argentina, 5.800 millones de dólares en reservas no es un número que quede fuera de escala. Pero lo que está sucediendo con respecto a la cantidad de demanda de dólares y un banco central que no puede recomponer reserva, obviamente a partir de ahí hasta inclusive ese desafío luce completamente difícil y es un objetivo que habría que cumplir con el Fondo Monetario Internacional para calmar el mercado de cambios. Es complejo el tema del fondo porque encima se llegó a un acuerdo donde gran parte de los condicionantes que pone el fondo los habilita para refinanciar parte de la deuda que se tomó. Fueron una deuda muy interesante, la más alta en toda la historia del FMI, más de 55.000 millones de dólares que Argentina solamente en 2 años tuvo que renegociar. Esperemos también qué pasa con el tema de la deuda. Hubo 3 recomposiciones de deuda muy fuertes con acreedores internos, con acreedores externos, también con el Fondo Monetario Internacional. Ahora falta otro que es una deuda con el Club de París. Bueno, todo eso está en un gran veremos. Facundo, por último, y en esto sí, entender un poco cómo está tu mirada sobre Paraguay. Entendiendo que tenemos últimamente mucho capital argentino viniendo hacia nuestro país. Hay una interrelación muy interesante siempre en frontera. Posadas, Formosa, Clorinda, todos estos puntos que hay una
dinámica con este tema del dólar blue a 300 pesos. También para nosotros va a ser un beneficio ir a comprar ahí en frontera por el tema de los costos. Pero amén de eso, hay una fuerte dinámica de capitales argentinos viniendo a Paraguay. ¿Cómo están viendo esto? Eso es una oportunidad en momentos de hermanar principalmente los lazos comerciales, que siempre son muy positivos, dentro del marco de la competencia, del libre comercio, de la posibilidad de tomar estrategias. Argentina y Paraguay tienen un vínculo comercial muy, muy sólido. Es cierto que hay provincias que tienen mucho de la economía regional, que es un termómetro, sobre todo cómo le va a los dos países. Si a Argentina le iría un poco mejor, también impulsaría el desarrollo del dinamismo no solo de Paraguay, sino también del resto de los países de la región. Es un desafío muy fuerte lo que sucede, obviamente, con respecto a empresas que se quieren, no digo irse de Argentina, pero empezar a explorar otros mercados. Si en la Argentina hay problemas de ingreso, los salarios no alcanzan a cubrir el costo de vida, hay menor capacidad de compra, eso significa menor nivel de ventas, ese menor nivel de ventas significa menor nivel de producción. ¿Y qué hacen las empresas que pueden? Bueno, empiezan a explorar, tratar de avanzar en otros mercados, y ahí aparecen los que están más cerca y sobre todo los que tienen cierto vínculo o historial. Y aparece Paraguay, aparece Uruguay, por supuesto como dos sedes, Brasil también en el medio. La posibilidad de muchas empresas que tienen la posibilidad de brindar o servicios o colocar sus productos, de ampliar mercados, porque en Argentina no tienen cierta rentabilidad. Es una cuestión natural en momentos de crisis de aquellas empresas. No es la gran mayoría, pero sí mucho, cada vez más, quieren ampliar el radar en donde fondear distintas inversiones. No solo por la estabilidad, sino también por la seguridad jurídica. Seguridad jurídica que en Argentina muchas veces no se respetó, y eso está en el ADN. Como no se respetó gran parte de muchos de los contratos, y entonces no se respeta también el tema de la credibilidad en la moneda. La moneda, para que una definición sea moneda, para que el guaraní o para que el peso o para que el dólar o para que el euro sea moneda, necesita tres definiciones sustanciales, que en economía son muy conocidas. Unidad de cambio, eso significa que vos quieras recibir los pesos o los guaraníes o los dólares por otros bienes. Unidad de cambio. Unidad de medida, que se pueda evaluar, un bien se puede evaluar en pesos, en dólares, en guaraníes. Hasta ahí todo bien, pero reserva de valor es otra, y el peso argentino hace mucho que dejó de ser reserva de valor. Nadie piensa en ahorrar en pesos, o por lo menos sin ningún tipo de actualización en el medio, porque evidentemente la inflación termina deteriorando el poder de compra. Bueno, esas son cuestiones que faltan resolver, son desafíos importantes. No dependen tanto de la economía, dependen mucho más de decisiones políticas en este caso, y bueno, las empresas tratan de ampliar el panorama de mercados, y me parece que es una buena operadad para aquellas que lo pueden hacer, bueno, ir a lugares tal vez más estables, sin dejar de operar en Argentina. Muchas de ellas sí lo deciden, pero sin dejar de operar en Argentina, ampliar la gama de productos. Y también empresas desde el exterior como inversión extranjera directa. También Argentina hoy por hoy está muy accesible en moneda dura, en dólares. Eso lo vemos, lo notamos. Hay muchas consultas sobre, bueno, cómo está el mercado. El tema es, seduce, si se estabiliza las situaciones, porque nadie, salvo la tasa de retorno que prevea, nadie quiere venir a hacer una inversión que luego después no puede salir o tiene complicaciones en el medio y viene para perder. Facundo, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo grande a todos. Ha sido un placer realmente conversar y aprender de nuestro contacto. Hoy aquí en nuestro rotativo 5D hablamos del economista Facundo González, economista argentino, que nos habla hoy para entender a fondo esta situación que están viviendo en el hermano país de Argentina. Hacemos una pausa, enseguida estamos con el resumen de las mejores partes de las entrevistas logradas en esta primera parte del día.